Buenas noches. Hoy se inicia la serie Los años vividos, con la que les proponemos un trayecto de largo recorrido. Es un viaje a través del tiempo que nos permitirá rememorar juntos casi un siglo de historia. Una historia que con aciertos y con errores hemos escrito entre todos los españoles y que este programa ha intentado reconstruir a través de la memoria y de los recuerdos de más de 150 personas representantes de las más diversas profesiones y estamentos sociales. Para poder contar la historia de este siglo a través de las experiencias vividas, hemos reunido a los personajes por razones de edad, es decir, por generaciones, y cada generación nos ha contado cómo era la vida y cómo era nuestro país en la década en la que les tocó vivir su juventud. Junto a ellos repasaremos los grandes acontecimientos, los hechos más importantes de cada década, pero también recordaremos cómo era la vida cotidiana, las costumbres, los bailes, las películas, las canciones, reviviendo los sueños, las ilusiones y la vida, en fin, de cada generación de españoles. Y empezamos por el principio. Los protagonistas de este primer capítulo pertenecen a la generación que nació con el siglo, entre 1900 y 1909. Vivieron con apasionamiento los llamados locos años 20, cuando el progreso era una fiebre que hizo subir la temperatura del mundo y un afán transformador lo impregnó todo: el arte, la ciencia, la sociedad, la cultura. Desde entonces han pasado 70 años, pero ellos han demostrado que aunque a veces fallan las fuerzas, la memoria permanece intacta y han recordado los años de su juventud con precisión casi fotográfica. Lamentablemente, para algunas de las personas que aparecen en este primer capítulo, esta fue su última entrevista. Por eso hoy queremos iniciar este primer programa en memoria suya y como homenaje a todos ellos. Y por eso, cuando le colocan un seguro de guerra, le acusan de haber robado a de piedad 4 millones de pesetas. Este hombre protesta, le pegan un garrotazo, lo sientan y le llevan a...
Sí que fueron, pues, locos. No sé lo que es ser locos. No, ¿por qué iba a ser loco si trabajábamos? Loco es el inepto, el loco es inepto, siempre. Siempre, porque muy raros, ha habido locos geniales, pero muy pocos, y esos nunca pueden formar una época, no. El loco genial es uno rarísimo cada qué sé yo cuántos años, ¿verdad? Pero una época no puede haber una época loca, porque una época loca sería una época inepta, y no, aquella época nuestra no era inepta. La década de los años 20 se iniciaba con el olor de la pólvora, el sabor de la tragedia y las imágenes de la devastación todavía muy cercanas y presentes. La Primera Guerra Mundial supuso el final del antiguo régimen. Tras el sonido de los cañones se derrumbaron civilizaciones milenarias y se produjo una ruptura cultural e histórica sin precedentes. Europa intentaba olvidar los horrores de la Gran Guerra al ritmo de la palabra evasión. Había empezado una nueva época. Entre la desolación de una Europa en ruinas, una nueva concepción del mundo se abría paso y se empezaba a construir la memoria moderna. Los años 20, sí lo llamaron locos o felices o lo que quiera, pero es que los años 20 era como una reacción a la guerra del 14, que se había acabado pues un año antes, es decir, a finales del 18. Sí, evidentemente empieza a producirse entonces un cambio considerable, importante, en las costumbres, en los hábitos sociales, en los modos de pensar, en los modos de sentir, que yo creo que deben referirse a un fenómeno que se da en toda la cultura europea, es decir, el ingreso en lo que hoy podemos considerar actualidad. Si nos preguntaran ¿cuándo comenzó la actualidad? Pues podríamos ver pues, cuando comienza la arquitectura funcional, cuando la pintura comienza pues, el cubismo y la pintura abstracta o informalista, cuando empieza pues, el problema del marxismo en el mundo, cuando en la física pues, cobran vigencia mundial las raíces de la revolución científica, teoría de la relatividad, teoría de los cuanta. Todo eso empieza a ocurrir en la década de los 20, en la posguerra europea. Durante los primeros años del siglo, poco o nada había variado la estructura profunda de la sociedad española. En medio del alboroto de una Europa convulsionada, España sigue durmiendo su interminable siesta de siglos. La crisis económica se hace evidente en un país aferrado con orgullo ciego a viejos hábitos y costumbres. La vieja España, de señores y criados, de mantilla y alpargata, se empieza a tambalear. Los señoritos eran los dueños de todo, los demás eran obreros o criados. Y el obrero de una fábrica tenía entonces también cierto contenido de criado porque el dueño de la fábrica era el amo. Sí, la distancia social era enorme, claro, era muchísimo mayor que ahora, sí. Los años 20 es un ambiente general de subsistencia. Lo importante es comer para poder vivir. Y después, cuando uno ha podido comer y está alimentado, ya puede tener otras exigencias. Pero las exigencias primordiales en los años 20 es comer. Había poco trabajo. Y el trabajo que había pues estaba muy mal pagado. Y claro, las familias, por ejemplo, numerosas que entonces abundaban, las familias con 5 o 6 hijos era una cosa corriente, ¿no? Pues tenían que pasar hambre a la fuerza, y la pasaban. Sí, sí, claro. En España siempre hubo hambre. Y además España es un país de hambre y de hambrientos. Quiero decir que en España nunca se perdió el estigma del hambre. El estigma del hambre es, en los llamados felices 20, una estricta realidad para muchísimos españoles.
El campo es la base de la economía española y la reforma agraria su eterna asignatura pendiente. La mayor parte de la población activa son campesinos con jornales bajísimos. Su escasa alimentación bordea la desnutrición y el porcentaje de analfabetismo es elevadísimo. En Andalucía, el 2% de los propietarios controla el 56% de la riqueza. El caciquismo, la incultura y la pobreza son el mejor abono para que la palabra revolución crezca y se extienda por el campo español. El campo andaluz era un campo hambriento. Esta es la mejor palabra con que se puede definir. Y el hombre toleraba cosas que hoy día no serían tolerables jamás. Eso ya se sabe, lo sabe todo el mundo. Que entonces un trabajador pues ganaba todos los días segando 2 pesetas. 2 pesetas. ¿Y qué comían en la casa de los trabajadores? Una sopa, un gazpacho o un potaje que guardaban de por la mañana para por la noche otro poquito. Mucha miseria había, desgraciadamente. Andalucía ha sido siempre, hasta siempre muy machacada. Cuando el patrón se negaba a hacer, entonces tú empleabas los medios que tenía. Era bueno, usted no quiere pagarnos ahora el trabajo que hemos hecho, pues muy bien, usted verá arder sus cosechas conforme empiecen a amarillar, que ardan, usted verá arder todas sus cosechas, porque la acción directa activaba en esto, en obligarle al patrón, que tenía todos los poderes en sus manos, a que se diera a las peticiones que el campesino le exigía. Al tiempo que la situación en el campo empeora, aumenta la emigración de campesinos hacia los nuevos núcleos industriales. La posición neutralista de España en la Primera Guerra Mundial ha acelerado el proceso de industrialización, y esto trae consigo el auge del movimiento obrero y sindical. Durante estos años crece el estado de agitación social. Las noticias de la Revolución Rusa estimulan las peticiones obreras y campesinas. El malestar social crece en una espiral de violencia de la que es buen ejemplo la época del pistolerismo en Barcelona. Mientras las clases acomodadas se obstinan en aferrarse a sus privilegios pasados, el movimiento obrero se desarrolla en un ambiente de ilusiones y esperanzas revolucionarias. Se abre para España, como para toda Europa, un largo periodo de crisis y convulsiones. Históricamente el país está extinguido. Es un país donde realmente... Yo no soy un político y no sé nada de política, pero claro, evidentemente es un país en gran parte feudal y con una industria naciente y con un proletariado también grande naciente. Es decir, que esa división existe. Lo que hay en el año 20 es un despertar de una necesidad, un deseo de las clases humildes de conquistar poder. La izquierda republicana y la izquierda socialista, yo no les llamaría revolucionarios, eran gentes liberales, eran gentes que iban bastante lejos en la reforma social. Los socialistas tenían su Casa del Pueblo, tenían sus sindicatos pequeños, pero estaban allí. Y luego, después del año 21, cuando la escisión, pues empezaron a aparecer los primeros comunistas. Creíamos que para hacer la revolución social solo se conseguía de una manera insurreccional por las armas, tomando el poder y desde allí hacer la revolución. Se vivía un clima muy angustiado, muy duro, porque había una competencia social entre los dos grandes sindicatos, que era la UGT y la CNT, que entonces tenía mucha más fuerza que hoy. Bueno, yo creo que realmente revolucionario, peligroso, no había más que un núcleo pequeño de la CNT. La acción directa la ejercían en la fábrica, en el taller, en el lugar donde se encontraba. Y cuando un señor se hostigaba en no acceder a lo que le pedían, pues entonces aquel señor pues empleaba la acción directa con él.
El cardenal Soldevila, como otros señores, como Dato y otros, se enfrascaban en cerrar los tornillos a los trabajadores cada vez que había un movimiento, una huelga, algo, una reivindicación. Y al cerrar los tornillos, pues siempre había algún hombre que se escapaba, que se burlaba de la vigilancia y quitaba del medio a Dato, como a Canalejas, como a otros muchos de los que en el mundo han sido, que estorbaban el resurgir del pueblo. La modernización de la sociedad española tiene como consecuencia inmediata el incremento de las tensiones sociales. La adopción de medidas de represión por parte de un sistema político débil permite al ejército ser en más de una ocasión el árbitro de la situación. El poder creciente de los militares en la vida pública se expresa también en la malograda aventura marroquí. La impopular guerra colonial modifica el papel del ejército. Los oficiales de Marruecos, endurecidos en una guerra difícil, ven en la acción bélica una posibilidad de ascenso rápido en función de los méritos demostrados en las campañas. Estos militares ambiciosos y diariamente en contacto con la realidad de la guerra jugarán, años más tarde, un papel decisivo en la vida pública española. De modo que todo esto engendró una nueva situación para los militares. La situación se traducía en obtener premios y ascensos en África. Y todos los hombres que hemos conocido después, empezando por el general Franco y siguiendo por el general Sanjurjo, por Mola, todos estos señores debieron su ascenso al convertirse en protagonistas o personajes de primera fila porque se jugaban la vida frecuentemente en los nuevos campos de batalla del norte de África. De la guerra de Marruecos recuerdo la anécdota de que cuando se hizo la operación del Monte Huisán, que estaba en poder de los moros y que amenazaba constantemente a Melilla, hubo una operación de envolvente muy brillante. Y el mejor, yo creo que con gran diferencia de los cronistas periodísticos que fueron a esa gran operación, la presenciaron desde un barco que estaba fondeado en el mar para estar más cerca, pues fue Indalecio Prieto, que era diputado provincial socialista y que era una pluma de excepción, porque era uno de los mejores periodistas que ha tenido España. Y este hombre hizo una crónica espléndida de toda la operación y al final dijo: estoy asombrado de cómo se ha llevado tácticamente este movimiento envolvente que apenas ha costado bajas y que nos ha dado toda la ocupación de ese macizo. Y dijo, se debe al genio táctico y estratégico de un joven jefe del ejército español que se llama Francisco Franco. Cuenta que este era un individuo que entraba en batalla en su caballo blanco, sin armas, con una fusta y su sonrisa. Y eso evidentemente se difundió entre los medios periodísticos españoles en elogio del general Franco. A Franco sí, Franco era el gran, como diré, el gran personaje joven del ejército entonces. Franco era una persona que, como una persona un poco milagrosa. La gente que se encontraba uno por la calle le decían, bueno, ¿pero qué hace Franco? ¿Por qué Franco no? Pero es que Franco no va a... La gente siempre tenía una esperanza en que Franco fuese un taumaturgo capaz de resolver todos los males de España. Y posiblemente Franco se lo creyó. En el verano de 1921, el problema marroquí irrumpe súbitamente en la vida española. El 2 de julio, en una operación militar mal conducida y peor preparada, son cercadas las tropas españolas en Anual. El desastre de Anual se salda con un trágico balance: 12.000 soldados españoles muertos y 1.000 prisioneros. El desastre de Anual fue realmente una catástrofe dolorosa, cuyas causas estratégicas y tácticas no siempre se han podido concretar
que llevó el dolor a una infinidad de hogares españoles, porque fueron miles los soldados que perecieron en él, y que a la larga repercutió, yo creo, sobre la permanencia de la monarquía en España. De resultas del desastre anual, hubo una verdadera ruptura política-ejército. Políticos-ejército. Y el ejército, por eso triunfó el movimiento de Primo de Rivera, que era capitán general de Cataluña, y por eso tuvimos 6 años de dictadura. Que no fueron estériles, porque se hicieron muchas cosas. Las dictaduras hacen cosas. El desastre de Anual incide directamente sobre un sistema político ya en crisis. El factor de Marruecos, unido a las tensiones sociales y nacionalistas y al fraccionamiento de los partidos políticos, propicia la intervención del general Primo de Rivera, que en septiembre de 1923 deroga la Constitución e impone una dictadura militar sin disparar un solo tiro. Nosotros, en aquella época, yo no es que quiera presumir de joven, pero en aquella época no sabía uno muy bien lo que era un golpe de Estado, pero sí sabíamos que si aquello salía mal, a mi padre le podía costar caro, podían imponerle castigos importantes, ¿verdad? Y como la Capitanía, que estábamos en Barcelona con él, y la Capitanía General de Barcelona tiene una tribuna que da a la iglesia de la Merced. Y nos pasamos la noche entera, del 12 al 13 de septiembre, nos la pasamos mis tías y mis hermanos y yo, nos pasamos la noche rezando a la Virgen de la Merced para que aquello saliera bien. Y bueno, gracias a Dios, la Virgen ayudó a mi padre, nos ayudó a todos, y de allí empezó un poco la regeneración de España. No un poco, no, un mucho, la regeneración de España. Nosotros lo vivimos enteramente porque estábamos allí. Los que no sé si se enteraron fue el gobierno, porque sí, eso es cierto, que el gobierno llamó a mi padre, no sé quién sería el presidente o quién, no lo sé, ¿verdad? Y dice, pues mi general, me han dicho que está usted sublevado con la guarnición de Cataluña. Y dice mi padre, sí, pues es verdad. Dice, pues queda usted destituido. Dice mi padre, no, el que queda destituido es el gobierno. Y efectivamente el que quedó destituido es el gobierno. Porque al poco de aquello, el rey llamó a mi padre para que formara gobierno, y de ahí empezó ya la dictadura. Del año 23 al 30, los 7 años de dictadura de mi padre. La década de los 20 supuso el final de la monarquía constitucional de Cánovas, como que el canovismo se acabó el año 23 con el golpe de Estado. El golpe de Estado venía pues a evitar las huelgas, el terrorismo, los asaltos de bancos, el orden público, etcétera, etcétera, y poner fin a una situación decadente de la monarquía parlamentaria. Fue una dictadura de guante blanco, digamos, porque su rector, el general Primo de Rivera, era un hombre, era muy buena persona. Era un señorito andaluz, que lo que le preocupaba era el juego, las mujeres y secundariamente el gobierno del país. Primo de Rivera yo lo he calificado siempre como un general jerezano, jacarandoso, que le gustaba ser popular. Bueno, yo no lo trataba, ni lo veía aquí, era lo que decía. Bueno, los retratos de las revistas y todo eso, un hombre simpático, guapo, andaluz. ¿Y qué más? Pues eso. Don Miguel Primo de Rivera fue un hombre bastante juerguista, amigo de sus amigos, dictador como es natural, puesto que a sí mismo se llamó dictador, pero era un hombre tratable, era un hombre con una simpatía personal sin la cual no hubiera podido continuar como continuó bastantes años. Y ya le digo, pues Primo de Rivera hasta tenía sus rasgos simpáticos. Sus notas oficiosas eran muy divertidas. Me contaba antes la de Valle Inclán, ¿verdad? Anoche fue detenido por la autoridad gubernativa el eximio literato y extravagante ciudadano don Ramón del Valle Inclán. Sí, en ese aspecto, pues claro, no parecía una persona más asequible que lo que tuvimos después, ¿verdad?
Primo de Rivera intenta apaciguar el tenso clima social adoptando medidas populistas como la distribución de comida y ropa gratuita para las familias necesitadas o la construcción de casas baratas. Al mismo tiempo, toma duras medidas de represión contra el sindicato anarquista de la CNT y hace intentos de acercamiento al sindicato socialista de la UGT. La dictadura del general Primo de Rivera en realidad lo fue. No fue una dictadura sangrienta, fue una dictadura que restringió de una manera abusiva y evidentemente en pugna con los derechos elementales del hombre. Fue una dictadura, repito, que desde ese punto de vista supuso una limitación de la libertad de expresión, de la libertad de manifestación, de todas las libertades que hoy se consideran indispensables para la vida de un país democrático. Primo de Rivera advirtió el poder moral y social del socialismo y lo respetó. En cambio, fue más duro con los anarquistas de la CNT. Más que la colaboración de los socialistas, es la colaboración de la UGT. Cuidado, porque el Partido Socialista no admite colaboración ninguna con la dictadura. Pues sí, a mí me parece que tuvo conversaciones con Largo Caballero. Me parece, no estoy muy segura porque claro, lo que pasa es que nosotros la política directamente no la vivíamos, porque mi padre nos tenía un poco al margen de las cosas como es natural. Yo recuerdo que Francisco Largo Caballero en aquella época dijo que directamente no aceptaba ningún cargo, que esa colaboración o ese nombramiento tenían que hacérselo directamente a la Comisión Ejecutiva de la Unión General de Trabajadores, y está reunida en la Casa del Pueblo de Madrid, acordó que Francisco Largo Caballero integrase el Consejo de Estado de la dictadura. Aunque la dictadura coincide con otros regímenes autoritarios e imita alguna de sus características, como el corporativismo, su filosofía le diferencia de otros regímenes fascistas europeos. La filosofía económica de Primo de Rivera se basa en el nacionalismo, el corporativismo y la autarquía. Durante la dictadura se crean los primeros monopolios, pero la concesión de estos levanta protestas porque en casi todos los casos suenan los nombres de grandes financieros personalmente relacionados con Primo de Rivera. Es cuando se crea CAMSA. Entonces, pues se decía en la calle que CAMSA significaba cómo amontonan millones Primo, Sanjurjo y Anido. La Exposición Iberoamericana de Sevilla, la Exposición Internacional de Barcelona, la creación de carreteras y el fin de la guerra con Marruecos han quedado en la memoria popular unidas a la figura de Primo de Rivera. Pero lo que sí creo que fue decisivo es que en el tiempo de la dictadura hubo tres cosas importantes. Un millonario español, pero prácticamente nacionalizado norteamericano, que se llamaba Del Amo, dejó una fundación para que se hiciera en España una ciudad universitaria, lo que se llama un campus, que entonces era una gran novedad. Ese fue uno de los grandes impactos que se hizo sobre el modelo americano de universidades. El otro gran impacto fue la Telefónica, que fue la gran operación de comunicaciones modernas, en que vinieron los americanos con todo, con los aparatos, con los hilos, con el sistema, con el mal humor de los empleados, con la manera despiadada con que trataban al público. Todo lo bueno y lo malo del americano vino de golpe. Y después, la otra cosa fue el circuito de firmes especiales, que también fue una concesión al sistema americano de lo que hoy llamamos ya la vía o la autovía o las autopistas. Y por fin de acabar con la guerra de Marruecos, que era una pesadilla, que todos los años se producían en España un desastre tremendo y miles de muertos en Marruecos. Todo eso lo acabó mi padre gracias a su gobierno. Al final fue que el general Primo de Rivera perdió el apoyo del soberano. Entonces es la célebre frase del propio Primo de Rivera que dijo: a mí este no me borbonea. Y le borboneó, porque el general Primo de Rivera pretendía una cosa absurda. Pretendía consultar a los capitanes generales sobre si estaban de acuerdo con su gobierno o no. Claro, esto no se puede preguntar, y menos en contra del soberano. Y entonces el soberano le dio él. Y el general Primo de Rivera
Duró unos pocos meses, tenía una diabetes muy avanzada y duró otros pocos meses y murió en París en un hotel donde yo estuve alojado años después. Tenemos el recuerdo de eso, de la amargura de un hombre que se ha dejado la vida por España y que luego no se lo agradecieron. Se lo han agradecido después, ¿verdad? Después, pero en ese primer momento no. La conflictiva situación social que culmina con la dictadura de Primo de Rivera no impide que nuestro país entre en una etapa de modernización. La electricidad se incorpora al paisaje, el teléfono se hace automático y un sinfín de sorprendentes adelantos llevan hasta los hogares la idea de un nuevo bienestar. También aparece uno de los fenómenos más influyentes de nuestro tiempo, la radiodifusión. En sus comienzos, la radio parece cosa de locos maniáticos provistos de auriculares. Pero muy pronto, la radiomanía empieza a crecer de forma espectacular. Voces sin rostro que a partir de entonces llegarán a ser voces muy familiares. Yo la radio la oí desde los años en que comenzó en España a difundirse. Bueno, yo todavía recuerdo el uso de la galena, las radios de galena, allá por los años 23, en los pueblos de España se hacían ensayos para oír con galenas, y después ya con radios un poco más desarrolladas, pues ya fueron de relativa difusión en la España de entonces. En los pueblos, los ricos puede que sí tuvieran, pero los de abajo no teníamos radio, no podíamos tener radio, si no podíamos comer, ¿cómo íbamos a tener radio para oír lo que pasaba por el mundo? Había unos gramófonos, unas bocinas muy largas, y le decían la máquina cantadora, decían en Andalucía. Y había, claro que había discos, sí había. Lo que es que ya luego se ha hecho los microsurcólogos, se ha grabado ya de otra forma. Eran discos más imperfectos que ahora, claro, más cortitos, con mucho roce. De manera creciente, lo que en años anteriores se ha considerado como un lujo excéntrico va entrando en la órbita de lo cotidiano. Con dinero ya se puede disfrutar de casi todo, hasta del sueño más antiguo del hombre, volar. La década de 1920 a 1930 es sobre todo el periodo estelar de la aeronáutica. Los grandes vuelos son noticia de primera página. La pasión por volar da sentido a la idea de poner alas a la imaginación. El automóvil me sorprendió considerablemente, pero quizás lo que más me sorprendió fue el avión. A partir del 24 empezaron a verse algún coche de algún señor que venía por los caminos, porque no había todavía carreteras arregladas para pasar por los caminos. En cuanto a los aviones, pues sí, algunas veces sentíamos un ruido por el cielo, mirábamos hacia arriba y veíamos que efectivamente se veía un objeto negro que cruzaba el espacio y oíamos decir que eran los aviones que surcaban los espacios llevando noticias de un lado para otro. Esto lo recuerdo muy bien. Estaba yo un día en el Teatro Eslava de Valencia. Se daba una comedia, a lo mejor de Muñoz Seca. Y en esto se interrumpe la representación. Y el primer actor, Alarcón se llamaba, un buen actor cómico, primer actor, se adelanta al proscenio, dice: señores, el Plus Ultra ha llegado a Pernambuco. Pero cómo no voy a recordar, claro, el año 1926, Ramón Franco, Rada, era el mecánico, ¿quién más iba? El teniente Durán, que era un teniente de marina, ¿verdad? Y Ruiz de Alda. Los jefes eran Franco, Ruiz de Alda y Durán. Ramón Franco lo teníamos como un mito
porque realmente era el hombre que la proeza de cruzar el Atlántico en un avión era algo tan desconocido, como después le dimos, yo creo que más importancia que llegar a la Luna pasados los años. Son los años del gran desarrollo científico-técnico. La propia personalidad de la década ha quedado consagrada con la concesión en 1921 del Premio Nobel de Física a Albert Einstein. Los años 20 son, sin lugar a dudas, los de las grandes pasiones, los excesos y los momentos vividos con intensidad. Pasiones para las que el doctor Fleming descubre uno de sus parciales remedios, la penicilina. Un gran suceso científico y práctico fue el descubrimiento de la insulina. El año 22 en España inmediatamente se supo. La teoría de la relatividad, aquí vino Einstein y hay testimonios de él diciendo que había personas que la habían entendido, como por ejemplo como Terradas o como Plans y Freire, se estaba al día, minoritariamente. Pero esa condición minoritaria fue ampliándose y eso empezó a ocurrir de modo muy notable justamente en esa década. El avance científico médico más importante yo creo que fue el descubrimiento de los antibióticos. Cualquier novedad técnica cuenta inmediatamente con sus seguidores, pero es la sala oscura y silenciosa del cinematógrafo la que hace soñar a todos los jóvenes de los años 20. Es la primera generación que ama el cine. Son los años del esplendor artístico del cine mudo, con las revelaciones del expresionismo alemán y del revolucionario cine soviético, aunque en la taquilla ya triunfa Hollywood, con estrellas tan entrañables e inolvidables como Charles Chaplin, Buster Keaton o Rodolfo Valentino. En España, desde luego, empieza la pasión por el cine. Y además entonces son las grandísimas figuras, las míticas figuras del cine. De modo que para mí, y creo que para todos los muchachos de entonces, el cine, aun cuando no lo viésemos nosotros, era un poderoso, un importantísimo factor de actualización, de proyección de nuestra vida hacia el mundo del sueño o hacia el mundo del futuro. Empezaron el cine experimental alemán y todo eso, Metrópolis, esas cosas. Era una maravilla porque el cine mudo uno iba con la novia que tenía de turno a un cine muy oscuro, muy bonito, donde había un pianista que tocaba durante toda la película y realmente el ver las películas de esa época, de Max Linder, las primeras películas de Chaplin, esa de Buster Keaton, la de Harry Landon y la de Stan Laurel y Oliver Hardy, que eran los grandes actores del cine mudo. Y empezaron a aparecer fotografías de una persona completamente desconocida, completamente distinta a todas, con una belleza absolutamente distinta y diferente, que era Greta Garbo. O sea que cuando vino la primera película de Greta Garbo, que se llamaba El amor y el deseo y el amor y el deseo, me parece que era, con John Gilbert, pues ahí estábamos toda mi pandilla, en el cine, en el estreno, esperando la aparición de Greta Garbo, que nos dejó anonadados. Y nos quedamos estupefactos. Y todo el mundo se quedó estupefacto. Fue una revolución extraordinaria. Como hubo otra revolución en otro género, que fue la película surrealista de Dalí, Buñuel y Dalí, que fue el perro andaluz. El perro andaluz fue una revolución en el mundo, llamado Chien andaluz, porque lo hicieron en Francia, o aquí se llama el perro andaluz, pero fue una revolución en el mundo y la persona que entraba, los jóvenes que entrábamos a ver el perro andaluz, salíamos completamente distintos, cambiados, como si hubiéramos puesto un calcetín del revés, porque nos asombró y nos pasmó. Y eso fue una revolución mundial. En 1920 tuve la oportunidad de conocer a un gran hombre, un hombre que hizo una gran impresión en mi vida, Rodolfo Valentino. Y voy a ver a Valentino y me dice, hombre, está haciendo los 4 jinetes del Apocalipsis de Blasco Ibáñez. Yo necesito
algo de música para darme ambiente. La película era silenciosa. Me dice, Cuy, yo sé que tú eres medio músico, ¿por qué no organizas una pequeña orquesta que me pueda tocar un buen tango? Y luego en los 20, ¡ay, no sé cuánto dura este programa, pero podíamos estar hablando horas y horas y horas. Podríamos decir, no sé, que en el orden, en fin, de las, no sé, de los componentes no solemnes de la vida, la generación mía es generación del tango y del cine. El tango nunca lo bailé bien. Me gustaba muchísimo el pasodoble, el vals, sobre todo el vals, el pasodoble, aquellos bailes clásicos, y lo bailaba con mucho gusto. Y todavía a veces, aquí cuando suena la música de un pasodoble, un vals, aquí todavía en la tele, me animo a bailármelo yo solo. Me gustaban muchos bailes. Sí, yo bailaba el vals, pero mal. Sí, ya lo creo, el vals siempre se bailó. Me gustaba bailar el foxtrot y el pasodoble. El Charleston vino después y también tuvo una gran popularidad. Claro que se bailaba el Charleston. Ya había llegado a bailarlo. Me había costado muchísimo aprenderlo porque era muy difícil. Era un baile muy burro, porque le dabas una patada al de al lado sin darte cuenta. ¿Comprendes? Pero tuvo mucho éxito. Duró poco, Duró poco, pero tuvo mucho éxito. El Charleston se cantaba. Se cantaba también mucho eso de... Si vas a París, papá... Cuidado con los apaches. Había muchas americanas, inglesas. Irving Berlin, americano, era el gran compositor de música ligera. El famoso vals Always. I'll be loving you always, with the love that's true always. ¿Qué va? No. Hombre, yo no sé si entre la gente aristocrática lo cantarían, entre el pueblo no. Triunfaba Raquel Meyer, se cantaba mucho, Pastora Imperio. En plan andaluz, vamos, ella cantaba la tonadilla más flamenca, ¿no? Raquel era más fina, pero se cantaba todo. Y también se cantaba esta de Nena, se cantaba también mucho. Y esta de no te ocupes de mí, no he de ser para ti, no te canses, déjame ya, agua que no has de beber, déjala correr, déjala. Todo eso era lo que yo cantaba, entonces no cantaba yo flamenco. Pero entre los lugares de ocio y diversión reina sin ninguna duda el cabaret, que vive en esos años su gran época dorada, llena de magia y leyenda. Recuerdo un cabaret que creo que estaba por la calle de por la calle Mayor, al principio de la calle Mayor. Y nada, iba uno allí, se sentaba en una mesa, pedía uno una consumición y las cabareteras estaban sentadas por mesas y aquel cabaret tenía teléfonos para telefonear a la cabaretera que a uno le interesase e invitarla a ir a su mesa. Y hacía uno uso del teléfono y la chica venía, se la convidaba una copa, se bailaba y se pasaba el rato. Pues íbamos, pues yo he ido con Federico, con Buñuel, con Dalí, con Vicens, con otros amigos de aquel, íbamos con mucha frecuencia. Pero íbamos generalmente a oír música. Sí. Hombre, también nos gustaban algunas chicas, pero en fin, eran un poco inaccesibles para nosotros. Era para gente de dinero y nosotros no lo teníamos. La psicalipsis es una frase muy característica de aquellos años, desde comienzos de siglo. Equivale más o menos a lo que ahora se llama el porno, o la porno, que no sé por qué viene de pornografía. Pero entonces era más reservado. La psicalipsis era el salir al escenario completamente desnuda y haciendo disparates, porque hacían verdaderos disparates, que ahora no se hacen. Ahora salen desnudas, sí, se exhiben todas, no hay ningún... Pero entonces no, y hacían verdaderos disparates en el escenario.
Recuerdo una señora que salía, por cierto, bastante metidita en carnes y se ponía una cinta blanca en el sexo. Se la ponía dentro y lanzaba una punta a uno del público. Y ella se iba moviendo mientras el otro iba sacando la cinta. Esa era una de las cosas que se hacían más en los escenarios. Es también en esa época cuando el deporte se convierte en un espectáculo de masas y aparecen los primeros mitos deportivos, como los futbolistas Zamora y Samitier, o el campeón de boxeo Paulinu Uzkudun, cuyos combates, retransmitidos por la radio, mantienen en vela a gran número de seguidores. Las mujeres también participan de esta fiebre deportiva, y una buena muestra de ello es la tenista española Lili Álvarez, que consigue por 3 veces consecutivas ser finalista en Wimbledon. En mis tiempos, pues el tenis era plenamente amateur. Yo fui 3 veces finalista de Wimbledon y gané un premio de un bono sobre una casa de cosas de plata, una platería, por valor de 5 guineas. Y una guinea es 1 libra y 1 chelín. Y eso hoy vale más de 15 millones. Debo decir que me apasionaba el fútbol. Yo he conocido la época en que el Athletic de Bilbao tenía a Travieso, Carmelo, Aguirrezábal, que le llamaban Chirri, etcétera, etcétera, y luego, pues naturalmente, la época en que José Antonio Aguirre era el interior izquierda del Athletic de Bilbao, si no recuerdo mal. Hombre, el fútbol de entonces se puede resumir en una frase que, sacando una falta, dijo, no sé si José María Belaustegui o Patricia Arabolaza: a mí Sabino que los arrolló. Naturalmente, en España el espectáculo que más fervores populares sigue levantando son las corridas de toros. Primo de Rivera suaviza la fiesta imponiendo el peto a los caballos de picar, lo que evita, a partir de entonces, el terrible espectáculo de los equinos destripados. Durante estos años toma la alternativa un torero que haría leyenda. Se llamaba Marcial Lalanda. Posiblemente en la época de los años 20 es la época en que mayor número de toreros, mayor cantidad y de mejor calidad que se haya constituido en cualquier época. Había muerto Joselito, que lo mató un toro en Talavera, el año 20. Belmonte se había retirado y entonces nos quedó a una colección de toreros muy jóvenes. Yo tomé la alternativa con 18 años y con una responsabilidad tremenda, porque entonces se lidiaban unos toros excesivamente grandes. Yo recuerdo perfectamente que desde el año 20 hasta el año 27, en 8 temporadas, habían muerto 10 matadores de toros. Dentro del mundo del toreo, una de las personalidades más peculiares de la época es Ignacio Sánchez Mejías. Gran amigo de Lorca, Alberti y Buñuel, es uno de los promotores de la celebración del 3er centenario por la muerte de Góngora en el Ateneo de Sevilla, por el que empieza a ser conocida la generación del 27. Ana Ignacio Sánchez Mejías estaba muy ligado al grupo del 27, muy ligado, tenía una personalidad extraordinaria y estaba muy ligado. Ignacio se dedicó mucho a proteger a nuestra generación, la de Federico y eso, y fue verdaderamente el que organizó el año 27 el centenario de Góngora para celebrarlo en Sevilla. Y con esa fecha del 27 pues surgió la generación nuestra que se sigue llamando el 27.
fue un grupo y un mundo verdaderamente muy especial. Se juntaron allí pues todas estas gentes que ahora cuentan tanto de la vida española, y yo pues conviví con ellos. Federico tenía primero que era un gran poeta y se le notaba, y segundo que tenía todos los ingredientes que tiene que tener una persona para tener éxito. De brillantez, de simpatía, de genio, de gracia, lo tenía todo para triunfar, todo. De Dalí, conforme lo fui tratando y vi como con las condiciones que él tenía, también vi que nos iba a quedar en la cuneta, vi que también iba a ser tampoco la popularidad y la nombradía que ha tenido, ¿no? Esa cosa tan disparatada, no. Pero que iba a ser una persona notable, sí. Y de Buñuel, pues yo creí que haría cine, pero no que sería una cosa tan notable, no. Creí que se iba a quedar, y realmente es el menos conocido, realmente de los tres, ¿para qué vamos a engañarnos? Es el menos conocido. El mundo intelectual español vive en los años 20 su momento de gran esplendor. El panorama cultural contrasta fuertemente con el político. Nuestro país vive la contradicción entre lo caduco del sistema político y social y una floreciente vida intelectual. La España oficial y la España vital de las que habla Ortega. El prestigio del intelectual era enorme. El prestigio del intelectual era comparable al que tienen hoy los grandes los hombres de los negocios, los grandes ejecutivos, sí, era algo semejante. Era un prestigio, un Unamuno, un Ortega, un Eugenio d'Ors en Barcelona. Piense usted que todavía entonces viven pues poco tiempo ya, pero vive todavía Galdós y doña Emilia Pardo Bazán. Y entonces están en su más completa plenitud los hombres del 98. Unamuno, Valle Inclán, Baroja, Azorín, Antonio Machado, por decir unos cuantos. Y ya están de modo muy ascendente, con todo su enorme valor en sí mismo y para la cultura española, los hombres de la generación siguiente, del 14. Pues Ortega, Marañón, Américo Castro, Blas Cabrera, el físico, etcétera, etcétera. Los hombres de la generación del 14. Fíjese usted que todo esto se dio en la década de los 20. Por añadidura, poco después y poco antes del 27, empiezan a surgir los balbuceos, pero ya importantes, de la generación del 27. ¿Usted se da cuenta de lo que es esto? Pues yo, para mí los años 20 fueron buenos, porque yo me formé ahí, toda nuestra generación se formó ahí, ¿verdad? Fuimos una generación muy brillante, con mucha resonancia en Europa y en todas partes, traducido a todos los idiomas, en fin. Creo que yo tengo un grandísimo recuerdo. Yo no quisiera cumplir años, yo quisiera ir cumpliendo años del revés, ¿verdad? Cumplir ahora 90, luego 85, luego hasta llegar al año 1923, 24, que es cuando empecé a escribir y empezar a escribir de nuevo. Me gustaría. Años de lucidez y de locura, de lucha entre lo viejo y lo nuevo, días de esplendor y de tragedia. Siempre contamos la feria según nos va. En el vértigo de los años 20, los más jóvenes construían planes con sus sueños. Querían probar fortuna con la vida. Tenían una confiada esperanza en el futuro. Un futuro que unos entendían como símbolo de modernidad y otros como un gran proyecto revolucionario. Éramos todos muy alocados, puede decirse, muy capaces de saltarnos a la torera todas las cosas establecidas, todo. La moral, el arte, lo que sea. Sí, éramos sobre todo los que no pedíamos libertad, nunca pedimos libertad, porque nos la tomábamos. Hombre, éramos jóvenes, éramos amigos, nadie sabía dónde iba a llegar nadie.
Después nos hemos llevado las grandes sorpresas. Ha habido personas que, como Ochoa, que han llegado a premio Nobel, y otros que tuvieron unas categorías extraordinarias que se quedaron en nada. Pero esa es la historia del hombre, es la historia de la vida.